Muy buen día, mi nombre es Iván David Parra Camacho, soy estudiante de Ingeniería Geológica, la cual es impartida en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Clay Ramírez, acá en Venezuela. Y a continuación voy a hacer una presentación o exposición sobre el tema de represas o presas, conocido con esta última denominación en algunos países del mundo, pero acá en Venezuela pues es mejor conocido como represa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el tema de represas. Cuando hablamos de este tipo de temas, pues nos estamos refiriendo a obras de ingeniería macro, grandes, las cuales ciertamente pues no están totalmente desvinculados, no están desvinculados con lo que es la rama de la geología, ¿sí? Entonces es uno de los factores que siempre hay que tener en cuenta para poder ejecutar este tipo de construcción. Más allá de todo eso, pues las represas tienen distintas finalidades, lo que es para el tema del regadío, el abastecimiento, en algunos casos en países de Europa para el control de avenidas, pero principalmente conocido por ser una de las obras que permiten lo que es la producción de energía eléctrica, constituyendo así lo que es el 19% de suministro mundial, según González Vallejo en su libro Ingeniería Geológica. Y bueno, otros distintos usos que tienen también este tipo de obras, que ahorita no recuerdo. Asimismo, pues los países pues que tienen o que han construido o que construyen este tipo de obras, pues también está involucrado el aspecto económico, pues teniendo así pues un crecimiento económico que está totalmente relacionado con la construcción de esta, existiendo en todo el mundo más de 40.000 represas, y teniendo en cuenta que también para hablar de represa esta tiene que tener dos factores importantes, los cuales debe cumplir. Uno, que debe tener una altura mayor o igual a 15 metros y que debe tener una capacidad de embalse que supere los 3 millones de metros cúbicos, lo que es el factor hídrico, ¿sí? La escasez de recursos hídricos también es otro de los factores que se evidencia en muchas partes del mundo, ¿sí? Y los cuales pues son una de las mayores necesidades, pues, constituyendo así, teniendo en cuenta como dato que una persona debe consumir 50 litros al día por mínimo, ¿sí? Y en algunos países industrializados, países europeos, pues se consume 4, 5, hasta 10 veces esta cantidad, por lo cual pues el tema de las represas entra directamente a relacionarse con todo este tema de la necesidad del recurso hídrico. También tenemos que mencionar que hay países potencia en todo este tema de las represas. Tenemos como número uno lo que es a China, la cual pues tiene más de 20.000 represas esparcidas en todo el país, y las cuales pues representan el 50% de represas a nivel mundial. Y bueno, esos serían otro de los datos. Asimismo, hay que tener en cuenta lo que son los problemas medioambientales, los cuales pues están relacionados con todo este tema, ¿sí? Pues ciertamente son un tema a debatir para descartar la construcción de nuevas presas, porque inciden bastante en lo que es el aspecto medioambiental. Algunos de los problemas a considerar en este ámbito son la colmatación de sedimentos y la salinización de suelo. Otro de los factores medioambientales también son la erosión, la pérdida del suelo, movimientos en masa, geomorfológicos, deslizamientos, sismicidad inducida incluso, efectos climáticos, modificación de la dinámica fluvial, y también no olvidar lo que son los impactos sociales, ¿sí? Las cuales pues también se ha visualizado que muchas personas, muchas comunidades son desplazadas por la construcción de este tipo de obras, las cuales pues van a estar directamente relacionadas con lo que es la canalización del recurso hídrico por donde va a transcurrir la obra, bueno, entre otros factores. Y bueno, asimismo pues la seguridad de las presas es otro factor de importancia, frecuentemente debatido entre los detractores de estas obras, pues, porque ciertamente es una obra bastante compleja, la cual requiere de muchos estudios, y esos estudios pues los cuales van a facilitar datos que permitan asegurar todo lo que es
el tema de las represas. En muchas partes del mundo ya se han visto, por ejemplo en Brasil, que han habido represas que colapsan por pequeños problemas que siempre están relacionados con la geología, más allá de que durante el proyecto, el transcurso que se fue construyendo la represa, no hicieron los suficientes estudios, pues ocurren esto a largo plazo, la destrucción total de la represa y bueno, y asimismo pues catástrofe como consecuencia de la destrucción de la misma. Y bueno, esto sería como una breve introducción de lo que sería el tema de represas, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el tipo de represa, las cuales pues están divididas en dos tipos. Bueno, como decía, hay dos tipos de represas muy bien conocidas. Estas pues se pueden clasificar de acuerdo a su función, o sea, su material de construcción. Por una parte tenemos lo que son las presas de materiales sueltos, la cual pues su principal característica es el tipo de material, ¿sí? En principio pues la gran mayoría de materiales geológicos son aceptables en este tipo de represa, excepto los que se pueden alterar, disolver o evolucionar modificando sus propiedades. Uno de los materiales que no son usados para nada en este tipo de presas son lo que son las arcillas, porque ciertamente su permeabilidad y su capacidad de obstaculizar lo que es el paso del recurso hídrico no es muy buena. Dentro de estas presas de material suelto pues tenemos las presas de sección homogénea, las cuales pues como especifica el concepto son todas o casi toda la sección transversal está constituida por un mismo material formado por tierras compactadas de baja permeabilidad. Para controlar las filtraciones a través de la presa se pueden utilizar diferentes tipos de drenes, ¿sí? Hay que tener una definición que vamos a visualizar mucho en este tipo de temas, que son los drenes. Y es que los drenes no son más que el dispositivo que facilita la salida de líquidos al exterior del organismo. En este sentido sería al exterior de la represa. Entonces ese sería un dren. Por otra parte tenemos las presas zonadas con núcleo impermeable de arcilla, la cual consta de dos o más tipos de materiales. La zona de menor permeabilidad o núcleo ejerce las funciones de elemento impermeable. La anchura del núcleo y su posición dentro de la sección respecto al resto de los materiales o espaldones pueden ser muy diversos. Más adelante pues hablaremos un poco más de este tema de los espaldones, ¿sí? También tenemos las presas de pantalla, las cuales pues el elemento impermeable consiste en una pantalla relativamente delgada o lámina, y los materiales más empleados para este tipo son hormigones asfálticos, hidráulicos, materiales poliméricos o bituminosos, entre otros. Ciertamente pues cuando hablamos de presa de pantalla estamos hablando de presas en donde el material de la pantalla pues es muy compactado, la cual pues no permite para nada que la presión del recurso hídrico pues traspase su pared. Y por último tenemos las presas escolleras, en las cuales el material que forma la presa son fragmentos rocosos de diferente granulometría. Pero de todas estas pues las más utilizadas son la de sección homogénea y las de pantalla, porque son más seguras. Ya en los otros casos pues depende de muchos factores, ¿sí? Aquí tenemos una imagen la cual pues representa lo que es el tipo de presa de materiales sueltos, y podemos visualizar las tres que mencionamos, las homogéneas, las cuales pues una de las claras evidencias son los drenes y su forma de implementarlos en las represas, unos más del lado derecho, otros más rectangulares, otros más en forma de L y así. Las zonadas, las cuales pues tiene como principal característica lo que son los núcleos, que son grandes paredes totalmente hechas de hormigón o otros materiales bituminosos, pero teniendo como principal característica que son totalmente impermeables. Y por último las represas que tienen pantallas, ¿sí? De las cuales pues esta pues ahondaremos un poco más adelante. Por otra parte, pues hablando ya del segundo y último tipo de represas, tenemos las presas de fábrica,
las cuales pues son todas que están hechas con hormigón y pueden adoptar distintas geometrías dependiendo del terreno, de cimentación y la formología también de la cerrada, de cómo se cierra la represa. Entre esas pues mencionamos las presas de gravedad, las de contrafuertes, las de arco gravedad, las de arco bóveda y las de hormigón compactado. Las presas de gravedad pues su sección transversal es resistente por sí sola, sin colaboración mecánica de los estribos, o sea, del clavo. En general pues requieren en su gran mayoría lo que es el hormigón, en comparación con otras presas de hormigón que varían, no solamente la constituyen hormigón. Este es uno de los factores con los cuales pues están, no en todas partes del mundo son hechas represas de este tipo, porque el involucrar el material del hormigón, el cual no es muy fácil sacar en grandes cantidades y mucho menos para este tipo de obras, pues es uno de los obstáculos por los cuales pues, no se construye mucho esto. Pero sí representa un elemento de seguridad el tener represas de hormigón, ¿sí? Por otra parte tenemos las presas de contrafuerte, que son presas de gravedad aligeradas formadas por elementos estructurales transversales, y pues estas pues disminuyen lo que son las subpresiones que van debajo de las represas. Requieren de terrenos de cimentación muy resistentes, concentrándose las cargas en los apoyos de los citados contrafuertes. Y bueno, estas represas son bastante complicadas, las cuales no se pueden implementar en cualquier material geológico que no tenga la suficiente capacidad para resistir el peso de las mismas. Por otra parte tenemos las presas de arcogravedad, las cuales pues disponen de su planta de arco en forma de arco, como lo pueden visualizar en una de las imágenes, y esta pues aprovecha la alta resistencia del terreno de cimentación para disminuir notablemente el volumen del hormigón. Estas pues son colocadas en pequeños estrechos de los canales por donde circula el recurso hídrico, los de arco bóveda. No requieren de tanto volumen con respecto al material del hormigón. Y por último pues tenemos las presas de hormigón compactado, las cuales pues en los últimos años relacionando técnicas de represas de material suelto junto con las presas de fábrica pues han permitido crear este último tipo de clasificación, lo cual permite que el hormigón pues sea más compactado y asimismo pues tenga una mayor resistencia ante cualquier presión hídrica, ¿sí? Entonces bueno, esas pues muy poco se pueden visualizar ahora en la actualidad. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de lo que son las presas de gravedad y las presas de bóveda, ¿sí? Unas para una capacidad hídrica más de menor volumen y otras de mayor. Y bueno, continuamos con este tema de represa y vamos con lo que es la metodología de los estudios geológicos y geotécnicos. Los estudios geológicos y geotécnicos de presas pues se desarrollan en paralelo con las distintas fases del proyecto y con la construcción de una represa. Son estudios muy importantes, los cuales hay que tener en cuenta, ¿sí? Y los cuales pues tienen unos pasos que son implementados por algunas instituciones o organismos que existen a nivel mundial y que rigen todo este tema de represas, los cuales ya tienen unos parámetros ya estipulados para poder orientar un proyecto de este tipo. Y bueno, una de las primeras cosas que toman en cuenta, como lo pueden visualizar en el presente cuadro, pues son los estudios previos o de factibilidad, estudios de viabilidad, los cuales pues su objeto es establecer la viabilidad de la presa según los criterios geológicos, pues si en verdad es apto construir una represa en este sitio, si no es apto, si presenta formaciones, asociaciones o una litología bastante complicada para poder implementar un tipo de represa, etcétera, muchos factores que hay que tomar en cuenta. Y dentro de pues hay unos criterios dentro de este estudio previos y de factibilidad. Entre esos criterios pues tiene que haber una total ausencia de riesgos geológicos y que sean totalmente significativos, porque si no lo son pues no tendría sentido construir la represa.
ya que la geología pues es el principal tema a tomar en cuenta para poder ejecutar y dar inicio a lo que es la construcción de las represas, y el cual pues también está relacionado muy duro con lo que es con la seguridad. También tomar en cuenta todo lo que es los grandes deslizamientos, la karstificación, que es un tema muy mencionado en la geomorfología, las fallas activas, si hay fallas, si hay pliegues, si hay factores estructurales que impidan en un futuro a largo plazo afectar la seguridad de todo el tema de las represas, pues son cuestiones que hay que considerar, igualmente con las condiciones geomorfológicas de la cerrada, las cuales pues tienen que ser adecuadas para la posible construcción de este tipo de obras. Por otra parte, pues están también los estudios de soluciones y de anteproyectos, como lo podemos visualizar en el presente cuadro en la primera fase, lo cual pues tienen por objetivo lo que es aportar criterios geológicos para la selección del tipo de presa y la cerrada más adecuada también, desde el punto de vista técnico, económico y también el aspecto medioambiental. Los aspectos geológicos y geotécnicos que se podrían considerar en este sentido pues son varios. Pues está la disponibilidad de materiales de construcción, lo cual, como decía en un principio, pues es uno de los obstáculos, pues, y lo que va a determinar qué tipo de represa se va a construir, si represa de materiales sueltos o represas de fábrica. En algunos casos, pues cercano al sitio donde se va a construir la represa, pues hay canteras de materiales que van a permitir construir lo que son las presas de fábrica, los cuales requieren mucho cemento, muchas gravas. Y bueno, esto es uno de los principales criterios que hay que tomar en cuenta, la disponibilidad de materiales de construcción. Otro criterio es la resistencia, la estabilidad y sobre todo la permeabilidad de la cimentación. También está la estabilidad de las laderas, como decía en un principio, las condiciones geomorfológicas que están adyacentes a la represa. También está la hidrogeología del embalse, lo que es el nivel freático, cómo va a afectar con todo este tema de las represas. Y también podríamos considerar también lo que son las condiciones sismotectónicas. Cuando se construye una represa en una zona en donde transcurre fallas activas, pues es muy complicado incluso ejecutar los proyectos, y es muy también difícil visualizar este tipo de proyectos en zonas en donde presentan este tipo de eventos geológicos, como lo son las fallas, o donde hay choque de placas tectónicas. Y bueno, esto sería una de las primeras cosas en la primera fase. Otra de las cosas a tomar en cuenta son también los estudios para el proyecto en construcción, ¿sí? Los cuales pues se toman muchos aspectos, como la caracterización geotécnica detallada de la cimentación de la presa, el estudio geotécnico para el emplazamiento de las estructuras auxiliares, que también es muy importante. También hay estudios sísmicos y neotectónicos, como decía. También debe haber tratamientos de mejora e impermeabilización. También tiene que haber recomendaciones. Bueno, son muchos factores que hay que tomar en cuenta para poder construir y tener en cuenta lo que es el tema de las represas. Y mencionando otro, sería también lo que es los problemas específicos, construcción, el control geológico geotécnico durante la construcción, el seguimiento continuo durante la explotación lo que es la modelación del terreno para construir la represa, y bueno, muchos otros factores que hay que tomar en cuenta y que pues podemos resumirlo en este presente cuadro, pues, en donde lo dividimos en 4 fases, y los cuales pues presentan lo que son los estudios geológicos geotécnicos que se deben tener en cuenta siguiendo una secuencia para poder ejecutar lo que es el tema de las represas. Por otra parte, siguiendo con el tema de represas, tenemos lo que son las investigaciones geológicas y geotécnicas. Tenemos lo que son las investigaciones geológicas y geotécnicas para las represas, las cuales pues en el presente cuadro, el cual fue extraído del González de Vallejo de Ingeniería Geológica, pues aquí resumimos básicamente las investigaciones que hay que tener en cuenta para poder ejecutar las represas, y pues podemos visualizar 4 fases de estudio, en las cuales pues cada fase tiene un tipo de investigación en situ,
y los cuales van a determinar si se va a construir una presa de hormigón o una presa de material suelto. La S representa lo necesario, la R es lo recomendable y la O si es opcional hacer este tipo de investigación en sí, ¿sí? Entonces, en el presente cuadro pues podemos visualizar todo eso. Pues, por ejemplo, en la primera fase están los estudios previos y de factibilidad, los que mencioné en un principio, lo que son los mapas geológicos regionales, a ver qué formaciones y asociaciones hay en el sitio, las fotointerpretaciones e imágenes de satélite, a ver si se podemos visualizar algún movimiento en masa, algún aspecto geomorfológico que esté incidiendo en el sitio o algunas fallas inferidas que estén también repercutiendo. Y también tenemos los reconocimientos geológicos de superficie y cartografías geológicos geotécnicos, lo cual pues es toda una investigación bibliográfica que hay que hacer antes de poder determinar si es adecuado o no construir una presa de hormigón. En este tipo de fase de estudio pues podemos visualizar que es necesario hacer todo este tipo de investigaciones, es vital hacerlo desde un principio en este proyecto para poder así seguir la secuencia de cuáles serían los próximos criterios e investigaciones que hay que tomar en cuenta. También tenemos lo que es el anteproyecto, que bueno, hay que tener en cuenta otras investigaciones como son las cartografías, lo que son los aparatos de exploración geofísica, sísmica de refracción, sondeos eléctricos verticales, sondeos geotécnicos. También hay que hacer ensayos de materiales, ensayos granulométricos para determinar lo que es la resistencia del suelo donde se va a hacer la obra. Y por último lo que es el proyecto y la construcción, de la cual pues en estas fases no quedan exentas o no quedan olvidadas lo que son las investigaciones constantes para ver cómo transcurre y si se van descubriendo nuevos aspectos geológicos que van a incidir en un futuro en lo que es la seguridad de la represa. Y bueno, básicamente eso es lo que se trata de reflejar en este cuadro que fue extraído en el libro de González de Vallejo. Bueno, aquí tenemos lo que es otra imagen que fue extraída del mismo libro, en donde pues se visualizan los estudios los aspectos que hay que considerar en los estudios geológicos, tanto regionales como más locales, y los estudios que hay que tener en cuenta previos para poder ejecutar la cerrada de la represa. Entonces ahí podemos ver como número uno lo que es la cartografía geológica para visualizar lo que es el suelo de donde se va a construir la represa. Número 2, lo que es la permeabilidad del vaso y cerrada, para ver qué tipo de material va a estar por debajo de lo que es la construcción civil de la represa. Número 3, la estabilidad de laderas del vaso, lo que va a estar al margen de lo que es la represa, si hay alguna corona activa, si hay un movimiento, si hay un deslizamiento en cuña, si hay cualquier condición geomorfológica que incida o afecte a lo que es la seguridad de la represa. Y por último también tenemos lo que es el estudio de la cerrada. La cerrada pues va a ser un constante estudio a ver cómo se va adaptando y cómo va reaccionando ante todas estas condiciones que están alrededor de ella. Y por último también un factor que mencioné anteriormente, los posibles préstamos, que no es más que la extracción de material que se va a utilizar para la construcción de las represas. Estas pues siempre van a estar no muy lejos de lo que es esta obra, pues el traslado tiene que ser corto, el traslado del material, para que así la obra pues se construya en el menor y en el mejor tiempo posible. Y bueno, esto es una imagen de González de Vallejo, donde menciona todos estos aspectos pues. Aquí tenemos otra imagen en donde pues nos habla de lo que es los criterios para la investigación geotécnica de presas, ¿sí? En donde pues podemos visualizar todas las investigaciones que se hacen previo a poder ejecutarlas, previas a hacer las represas, y podemos visualizar que en el número 1 pues se encuentran lo que son los sondeos de reconocimiento, muestras, diagrafias y ensayos in situ. Sondeos para determinar la estabilidad de ese suelo, ¿sí? Para que en un futuro pues no genere movimientos geomorfológicos. El número 2 son las rosas y calicatas, las cuales también son muy utilizadas.
sobre todo en la zona en donde hay mayor profundidad de la represa. El número 3 son las eventuales galerías de reconocimiento, ensayos en galería, las cuales pues no son utilizadas todo el tiempo, pero no estaría de más hacer este tipo de investigaciones para determinar claramente la estabilidad de la ladera donde se encuentra la represa. Y por último pues tenemos las eventuales pruebas de inyección, que esas pues se hacen paralelamente, se van ejecutando el proyecto, ¿sí? Y bueno, pues básicamente aquí podemos ver otra imagen en la parte superior que indica lo mismo, pero estas son más implementadas. Este tipo de esta representación es característico de lo que es una represa de arco bóveda, que son utilizadas en espacios bastante estrechos, ¿sí? Entonces bueno, estas son unas pequeñas imágenes que hay en el González de Vallejo. Por otra parte, pues pese a que el tema de represa es bastante complejo, hablaremos también un poco de lo que son los criterios geológicos geotécnicos de selección de presa. Y es que la selección del emplazamiento de una presa pues va a depender fundamentalmente de muchos factores, los cuales se mencionan a continuación, lo que es la capacidad del vaso, el volumen del embalse, la impermeabilidad del vaso, la cerrada adecuada, lo cual es muy importante, las condiciones geomorfológicas, geológicas, geotécnicas favorables a esta cerrada, el valor de los terrenos inundados, población, infraestructura. Hay que estudiar también o hacer así como es en el campo de la minería, que se hace un cierre de mina, pues hay que tomar en cuenta qué puede pasar en el caso de que la represa colapse y bueno, afecte a comunidades cercanas. También la disponibilidad de materiales de construcción próximos a la presa, si va a ser una presa de fábrica, si los materiales de hormigón están cerca, o los materiales sueltos de diferentes granulometría también están cerca, o las condiciones favorables para ubicar el aliviadero, ataguias y demás obras auxiliares que en algunos casos las represas pues son implementadas. Asimismo pues hay otros criterios, como son las características de la cimentación, como mencionaba también la disponibilidad de materiales, los riesgos de erosión interna, que son muy importantes y que vamos a mencionar a continuación, las condiciones para las presas de materiales sueltos y también los factores a tomar en cuenta para las condiciones de presas de hormigón, ¿sí? Entonces es una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta, unos criterios para la selección de presas. Aquí tenemos una imagen. En donde pues visualizamos lo que son los impactos geoambientales en la construcción y explotación de presas, en donde hay una fase constructiva, una fase de explotación, y también qué pasaría en caso de una ruptura, en el caso de una represa. Entonces aquí hay toda una serie de factores ambientales que van a incidir en la construcción y explotación de una represa. Otro aspecto a tener en cuenta son los materiales geológicos para la construcción, como hemos venido mencionando desde un principio, y es que la construcción de una presa precisa de un importante volumen de material, ya sea de hormigón o ya sea de material suelto, pues ambos pues van a requerir bastante volumen de este tipo de materiales. Las presas de materiales sueltos, por una parte, pues depende fundamentalmente del tipo de material disponible también. Qué tipo de material tenemos, de qué granulometría, de qué tamaño. Y bueno, los materiales deben reunir unas especificaciones bastante claras, como son los volúmenes apropiados a la magnitud de la presa, la calidad adecuada a los distintos fines, la distancia operativa, la facilidad de extracción y las condiciones medioambientales aceptables para su explotación. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a buscar y cuando vamos a extraer este tipo de material, vamos a crear otro proyecto paralelo a la represa, y va a ser una pequeña cantera en donde se va a extraer todo este tipo de material para la represa. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que haber también como un cierre o un plan para que luego de esta explotación, de esta extracción de materiales para la represa, pues quede
todo en orden desde el punto de vista ambiental, no haya repercusiones y bueno, todo ese tema ambiental. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la tipología de materiales, donde pues encontramos cuatro clasificaciones, lo que son los núcleos impermeables, los espaldones y escolleras, filtros y drenes, que ya habíamos mencionado en un principio, y los áridos para hormigones, y los cuales pues vamos a hablar a continuación. En los núcleos impermeables, pues aquí podemos ver unas imágenes. Estos se construyen para impedir el paso del agua a través del cuerpo de presa, por lo que precisan materiales de baja o muy baja permeabilidad, de muy baja pues. Y por otra parte tenemos los espaldones y escolleras, los cuales tienen por objeto transmitir a la presa resistencia y estabilidad, así como protegerla frente a la erosión. Es la principal característica de lo que son los espaldones. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes en donde pues se aparecen las partes, lo que es una presa de núcleo central. Ahí podemos ver el núcleo que se ubica justamente en la mitad de la represa y cómo ésta se divide y las partes la componen, lo que es el filtro, el dren, lo que es la protección, el material resistente a los espaldones, todo eso pues. Y por otra parte pues tenemos los espaldones, que no son más que rocas de grandes volúmenes y de diferente granulometría, que no siempre tienen que tener una orientación lineal, ¿sí? Entonces estos pues son utilizados también para las represas y también tienen otros usos, como son también son conocidos como los rompeolas, también los espaldones. Y bueno, estos serían los dos primeros. Con respecto a los otros, tenemos por otra parte lo que son los filtros y drenes, que ya habíamos mencionado, y los áridos para hormigones, los cuales pues precisan de grandes cantidades de áridos que deben proceder de la explotación de canteras o zonas de préstamo, como decía en un principio, y que estén cercas a lo que son la construcción de las represas. Y bueno, hay todas unas consideraciones para este tipo de clasificaciones en los materiales geológicos, de áridos para hormigones. Otro tema importante a tener en cuenta en lo que es el tema de las represas son las estanqueidades de embalse, las cuales pues constituyen una de las condiciones básicas que debe reunir un embalse en su estanqueidad. Sin embargo, pues dependiendo del uso del mismo, las pérdidas de agua pueden ser más o menos tolerables. No es que siempre se va a quedar estancada el agua, o sea, siempre hay pérdidas considerables. Y bueno, aquí podemos ver lo que es un poco la permeabilidad de cerrada, el cual pues es otro de los temas muy importantes que se toman en cuenta, pues. Y es que las cerradas pues deben reunir condiciones de baja permeabilidad, pues los efectos de las filtraciones prácticamente están presentes en la mayoría de los macizos, y bien a través de fracturas o discontinuidades, o a través incluso de zonas alteradas, pues son especialmente críticos para las cimentaciones, al ocasionar los siguientes problemas, como son las supresiones, la creación de gradientes elevados, la inestabilidad de taludes, las pérdidas significativas de caudales incluso. Entonces aquí podemos visualizar en la imagen izquierda, que pueden visualizar en la presentación, lo que son los efectos de una pantalla impermeable vertical totalmente en la red de flujo de la cimentación de una presa, en este caso de gravedad, y las cuales pues tienen que ser implementadas para poder que no afecte lo que es el curso del agua, la estabilidad de lo que es la cerrada de la represa. Y por otra parte pues podemos ver básicamente otro tipo de pantallas implementadas de manera vertical, pero en otros sentidos, en la siguiente imagen, donde pues aquí podemos ver el núcleo impermeable y tapiz, y bueno, otro tipo de represa, otros modelos. Las condiciones geológicas y geotécnicas de cimentación de las presas deben tener unas condiciones generales, y también tiene que tener unas condiciones bastante particulares en las fuerzas ejercidas, como las cuales menciono a continuación.
La resistencia y estabilidad tanto del macizo de cimentación como la de los estribos, la deformabilidad compatible con las cargas de la presa, la estanqueidad de la cimentación y control de las fuerzas de filtraciones con eliminación de las supresiones, la estabilidad de frente a erosiones internas y socavaciones, como mencionaba en un principio, lo que es la erosión interna, que es uno de los factores que más repercute en una represa, la estabilidad frente a movimientos del terreno. Y bueno, esas serían las condiciones generales con respecto a la geológica, geotécnica de la cimentación. Pero con respecto a la fuerza ejercida, hay que tomar en cuenta muchas cosas, como es el peso propio de la represa, que induce compresión y esfuerzo cortante. También las cargas hidráulicas como resultado de la explotación, que generan compresiones, esfuerzos cortantes y tracciones, y asimismo las supresiones en la base de la presa y fuerzas de filtración en el interior del macizo. Y aquí podemos visualizar un esquema en donde pues se visualizan lo que son las fuerzas ejercidas por la presa, pues. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, de manera que no repercuta en la cimentación de la misma. Y bueno, para concluir, pues vamos a aquí coloqué un listado de lo que son las principales represas en Venezuela, de las cuales pues, si se me escapa una, vamos a mencionar y vamos a hablar cosas bastante detalladas de lo que son tres represas o tres presas muy conocidas acá en Venezuela, lo que es el embalse del Guri o represa del Guri, la presa del Pueblito y la represa Uribante Caparo, ¿sí? Y bueno, tenemos primeramente lo que es la represa Uribante Caparo, la cual está ubicada en el municipio Uribante del estado Táchira, tiene una superficie de 20 kilómetros cuadrados, su uso es totalmente hidroeléctrico y tiene una altura promedio de 210 metros de altura, ¿sí? Por otra parte tenemos la presa El Pueblito, represa El Pueblito, ubicada en el municipio Zaraza del estado Guárico, tiene una superficie de 49.500 metros cuadrados y su uso es un control decreciente y también para abastecimiento de agua potable. Su altura promedio de la represa son solo de 20 metros, a diferencia de la represa Uribante Caparo. Por último, quizás la represa más importante de Venezuela y una de las más importantes de incluso Sudamérica, la cual está ubicada en el estado Bolívar, es el embalse más grande de Venezuela y una de las más grandes del mundo. Su uso es hidroeléctrico, teniendo una producción anual bastante considerable y la cual pues también nutre lo que es parte de lo que es Brasil. Su superficie son de 4.250 kilómetros cuadrados, la cual pues la ubica como la número 11 más grande del mundo, y su altura promedio son de 266 metros de altura. Y bueno, eso sería básicamente los aspectos generales de lo que son las represas, los tipos de represas, los factores que hay que tener en cuenta, las investigaciones que hay que hacer y todos los estudios geológicos que hay que evaluar y seguir una secuencia para poder orientar a la ejecución de un proyecto de las represas. Y bueno, muchas gracias, espero les haya sido útil esta exposición y será hasta una siguiente oportunidad.